en la colonia de Nápoles, estamos en la calle Pensilvania 209 y los teléfonos de consulta son 5523-5453 o 5523-8223 y también nos pueden encontrar en la página de internet que es www.otorrinonapoles.com. Y en la colonia Roma, en la calle de Durango, número 33, en el piso 1, el teléfono 6587-7458. Perfecto. Y como le estábamos contando, pues primero estábamos viendo un poquito de los síntomas en general y vamos a ver ahorita cómo se pueden dividir, digamos que los problemas del nervio facial. La primera parte o lo primero que podemos dividir para saber de dónde se produjo o cómo se produjo el problema es dividirlo entre si es una parálisis que se llama periférica o una parálisis que se llama central. Parálisis central básicamente o una alteración central en medicina se refiere a una lesión que está dentro del cerebro, en pocas palabras, es decir, una lesión alta, una lesión más general, más global, y la parálisis periférica se llama justamente así periférica porque está en las afueras del trayecto del nervio, es decir, ya una lesión que pasa más por fuera del oído, digamos ya en la salida del nervio hacia el rostro o inclusive ya dentro del rostro puede haber una lesión a este nivel. Es importante hacer la diferencia porque de ahí nos vamos a buscar la causa. Hay muchas causas para las parálisis faciales, desde traumáticas, una parálisis en la que no se encuentra ninguna causa, de la cual va a hablar el doctor Alberto ahorita. Algunas infecciones virales sobre todo nos pueden dar problemas, de las cuales también ahorita vamos a hablar, como es el Ramsay-Hunt. Pero ya cuando nosotros tenemos un paciente con parálisis, pues primero lo que tenemos que hacer es definir a qué nivel está esta lesión. Las lesiones periféricas, como les comentaba, pues son lesiones que están en la parte más externa del rostro y nos van a paralizar generalmente unas zonas, un lado del rostro en general, y aquí vamos a ver que ese mismo lado tiene alteraciones en el lagrimeo y en la secreción de la saliva, como les había comentado. En el caso de las lágrimas, pues tenemos que hacer una prueba que se llama Schirmer, en donde ponemos un pequeño papelito por dentro del párpado que absorbe lágrima y tiene una pequeña marca, bueno, una o varias pequeñas marcas para saber hasta dónde va lagrimando el ojo y nosotros poder saber si hay una cantidad normal de lágrima a este nivel. Y en el caso de la saliva se puede hacer, aunque es un poco más invasivo y casi no se realiza, se puede canalizar la glándula salival y se mide la cantidad de saliva producida, nada más que ahí pues obviamente hay que introducir un pequeño catéter a la glándula y es un poco más molesto, por eso casi no se realiza. En estos casos, en estas lesiones periféricas, normalmente pues todo el lado está paralizado, ese mismo lado en el oído puede haber una sensación que nosotros le llamamos médicamente hiperacusia, y los pacientes lo que van a decirnos es que ruidos fuertes les lastiman el oído, y esto pasa porque hay un músculo, que es el músculo del estribo dentro del oído, que lo que evita cuando hay un sonido fuerte es que se transmita toda esta intensidad, es decir, se contrae el músculo y evita que se mueva completamente este huesecito del oído, y que es uno de los que transmiten el sonido. En el caso de la parálisis, el nervio facial pues da esa sensibilidad a ese nervio, le da información a ese músculo, y en este caso al estar paralizado el músculo, pues el sonido se va a transmitir completamente, no va a haber este bloqueo y molesta el sonido intenso. Esto es generalmente lo que vemos en una parálisis periférica, en donde el daño está ya en la parte externa del cerebro, digamos, por fuera. Y en la parálisis central, en donde ya la lesión es más interna, puede ser por ejemplo un tumor en el cerebro, algún daño por un traumatismo, un infarto, en donde hay una disminución del flujo sanguíneo y hay un daño a nivel del cerebro, pues ahí la gran diferencia quizá inicial es que los músculos de la frente y de los párpados se mantienen sin afectación. No es que no tenga afectación el nervio, simplemente que como la lesión está más adentro, por así decirlo, en la parte digamos que más abajo de donde está la lesión, puede tomar el nervio información del otro lado, del nervio sano, en estos músculos, el músculo de la frente y el músculo de los párpados. Entonces en estas personas, quizá alguien que no lo sepa ve que sí tiene movilidad en la frente, sí tiene movilidad en los párpados y piensa que es menos grave. Dice, bueno, no hay un daño tan extenso, y es todo lo contrario. Aquí podríamos estar hablando de lesiones inclusive más graves.
que pudieran dejar secuelas importantes. Entonces es importante hacer esta diferencia para buscar la causa ya, digamos que principal de este problema. Nosotros, una vez que hacemos esta diferenciación, pues ya podemos empezar a hacer los estudios correspondientes, y de eso vamos a hablar ahorita dependiendo del tipo de parálisis que vayamos encontrando. Quizá la más común de todas es la parálisis de Bell, así se llama, o parálisis idiopática. En medicina idiopático es algo que no se le encuentra una razón clara, bien definida del problema, y pues de esto nos va a hablar el doctor Alberto. Esta es la parálisis o la causa de parálisis facial más común. Más o menos las estadísticas dicen que es un 40% de todas las causas de parálisis periféricas, y como mencionaste, pues esta se conoce idiopática. Hay diversas teorías sobre cómo se origina o qué es lo que origina esta parálisis. Hay algunos que dicen que es por alguna lesión en la irrigación nerviosa, por un daño en los vasos sanguíneos de la microcirculación. Hay otras teorías que lo asocian a infecciones por virus. Muchas de las enfermedades de las que no se conoce su causa se ha tratado de relacionar con enfermedades virales. En este caso, pues ninguna de las teorías está todavía 100% comprobada. En este caso, el virus que más se llega a asociar es el virus del herpes simple, aunque bueno, se hace algún tipo de estudios y demás, y no se ha tenido certeza de que se produce. Lo que produce como tal, o lo que se sabe, pues es que obviamente hay una inflamación del nervio, un edema en todo el nervio, que es lo que lo causa. Normalmente esta parálisis no es, digo, es igual de frecuente entre hombres y mujeres, y no tiene una edad tampoco clásica de presentación. Obviamente la mayor cantidad de casos se encuentran por cuestiones estadísticas entre pacientes que están entre los 18 a 50 años más o menos, pero como les digo, pues puede ser algún joven, puede ser alguien mayor de 50 años, tampoco está peleado con la edad, que pueda desarrollar este tipo de parálisis. Se ha tratado también un poquito de asociar con cuestiones hereditarias, ya que se ha visto que realmente si se tiene un familiar cercano de primer grado que haya tenido una cuestión de parálisis, pues se puede tener un poquito más de riesgo. Se ha visto que familiares pueden presentar también este tipo de parálisis. Normalmente son cuadros que se presentan una vez en la vida. Es raro que lleguen a ser recurrentes, aunque sí se ha llegado a presentar. Obviamente cuando vemos recurrencia de cuadros de parálisis facial, pues normalmente tenemos que realizar otro tipo de estudios para ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, que no haya alguna otra alteración anatómica o funcional o alguna otra enfermedad de base que pueda estar causando esto. Normalmente esta parálisis debuta con un cuadro agudo, es decir, de la noche a la mañana el paciente nota la disminución en la movilidad de la mitad de la cara, y casi siempre las primeras 48 horas son las más agudas. Normalmente aquí se puede acompañar también de un poquito de dolor en la zona detrás de las orejitas, obviamente del lado en donde esté la parálisis, y pues obviamente aquí los músculos afectados, como les dijimos, los músculos de la expresión facial, que esto hace que normalmente el surco que se forma entre el labio y la nariz se borre un poquito. También los pliegues que se llegan a formar en la zona de la frente, y normalmente también otro dato muy común es que se desvía la comisura, la parte lateral de la boca se llega a desviar, obviamente hacia el lado sano, porque los músculos sanos pues obviamente jalan al músculo que está paralizado, y pues obviamente esto genera estos cambios. Normalmente la mayoría de los pacientes llegan a tener una recuperación completa, más o menos tardan de 3 semanas a un mes. En este caso, al no tener una teoría, bueno, al no saber realmente la causa, pues muchas veces se utilizan medicamentos antiinflamatorios familiares o derivados de la cortisona para atacar, y también hay que empezar normalmente con ejercicios. Obviamente la parálisis es un daño en el nervio, pero las secuelas se generan en los músculos,